¿Qué nos depara en el 2025, Anaís? Final de una época como humanidad y el principio de otra. Durante el año podemos como ir teniendo más claridad paulatinamente acerca de qué papel queremos jugar en esta nueva humanidad. Ningún astrólogo del mundo te va a poder decir nunca exactamente a esta hora, a este minuto, a este segundo te va a pasar esto de esta manera. La astrología es poder. El poder en manos de ciertas personas no conviene. Quién eres, por qué estás aquí, qué retos puedes tener durante la vida, qué momentos son más favorables para muchísimas cosas. Claro, esto no conviene. Todo lo que te sucede está en la carta. Pero depende de lo que tú hagas con esa energía, es lo que va a marcar que tú tengas unos sucesos u otros. Una vez que falleces, tu carta natal sigue estando viva en cierta manera. Si a ti te sacan de la tumba y te cambian de cementerio, eso también está reflejado. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Anaís Antares, astróloga y formadora en astrología. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Anaís, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta de poder estar aquí en tu canal. Vamos a empezar fuerte. ¿Qué es la astrología y por qué funciona? Pues funciona, voy a empezar a contestar la segunda pregunta y es porque es una evidencia. Para mí es la constatación de que cuando pones a prueba algo, los resultados son indiscutibles. Es decir, no es que tengas que hacer como una fe ciega en algo, sino que lo pones a prueba y funciona. Entonces, para mí, eso realmente sí que es ciencia, no lo que supuestamente, ¿no?, el paradigma científico actual nos aboga acerca de lo que es ciencia. Y la astrología es, para mí, el lenguaje que lo explica absolutamente todo. Es lo que decodifica la realidad. Por lo tanto, entender la relación que hay con el todo desde un prisma mucho más amplio de lo que nos han hecho pensar siempre, es lo que para mí pues, nos da realmente esa verdad, ¿no?, absoluta en que todo está conectado, de que todo tiene un porqué, de que todo lo que ocurre responde a unas premisas superiores que quizás no controlamos, no entendemos, la mente puede incluso rechazar, entrar en conflicto, pero una vez que lo ves, dices, es que es esto, Ujú. ¿no? ¿Y qué es la astrología entonces? ¿Me podrías decir una definición? Sería el estudio de los astros, de las posiciones planetarias, para entender cualquier tipo de fenómeno, evento, suceso, persona, animal, hecho que podamos Ujú. analizar. Y de hecho, una carta natal indica, o carta astral, carta radix, es lo mismo, nos marcaría en el momento en que alguien, por ejemplo, nace o algo se crea o algo se genera. Porque Ujú. una empresa puede tener una carta natal, un animal tiene una carta natal, una relación tiene una carta natal, un grupo de música, una persona. Entonces explica las diferentes posiciones planetarias para entender cómo estaba el cosmos en ese momento, pero no solamente los planetas, sino también otro tipo de cuerpos celestes y demás. Tema pues asteroides, estrellas fijas, etcétera, etcétera, partes Ujú. distintas que hay para poder hacer todo un abordaje complejo y profundo que es la astrología. No es la Ujú. astrología superficial que nos han hecho creer que solo son 12 signos del zodiaco y ya está, sino que hay muchísimo más Ujú. y es pues una sabiduría y un conocimiento muy complejo. Ujú. ¿Me sabrías decir la diferencia entre una carta natal y una revolución solar? Sí, lo que es la carta natal es la carta que indica, ¿no?, como el gráfico, el dibujo, ese diagrama de cómo estaban los planetas en el momento en que nacen. Y, o sea, cuando nace una persona. Entonces, desde que naces hasta que mueres, tú tienes la misma carta. Eso no cambias. O sea, no cambia nunca, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Digamos que la energía siempre está en movimiento, con lo cual todo es cíclico, todo responde a un principio de no permanencia y a lo largo de la vida vamos viendo cómo nos van pasando diferentes sucesos, diferentes circunstancias, diferentes cuestiones. No siempre estás fatal o estás en crisis o no siempre estás ahí boyante y a tope, ¿no? Entonces entender que todo tiene un ciclo, que todo tiene unos procesos y la revolución solar es lo que nos marcaría de cumpleaños a cumpleaños, digamos, como sería como ese clima astrológico disponible a nivel general acerca de lo que va a pasar durante esos 12 siguientes meses, Ujú. desde el día del cumpleaños hasta el siguiente día del cumpleaños, que astrológicamente puede ser un día antes, el mismo día del cumpleaños o el día de después. ¿Por qué? Porque si tú imagínate, naces un día 19 o 20, la gente te felicita ese día, pero astrológicamente
claro, en el momento en que el Sol vuelve al mismo grado, minuto y segundo matemático es cuando empieza esa revolución y no Ujú, todos los meses, no, perdón, todos los años no tienen siempre los mismos días. Sabemos ujú. que a veces febrero tiene un día más, un día menos y por el ajuste del calendario gregoriano, pues por eso puede ser un día antes o el mismo día o el día de después. Entonces, eso nos marca un poco como a nivel general, un poco, pues, qué podemos esperar de ese año, cuáles son los retos, las oportunidades, las adversidades, pero no solamente está eso para entender este año nuevo, ¿no? ¿Qué me puede traer la vida? ¿Con qué me tengo que enfrentar? ¿Dónde van a estar, pues eso, las tensiones internas? ¿Qué cosas de afuera me pueden estar influenciando de una manera más contundente o menos? Sino que también luego también hay otras técnicas de predicción, por ejemplo, en este caso, para digamos, ver que algo de la revolución solar también es como que está respaldado por otras técnicas para confirmar ciertos hechos. Porque claro, a lo mejor en una revolución solar, tal cual, ¿no? Que es como lo más famoso, venga, me hago la carta natal y luego cada año la revolución solar, ya, pero verlo solo aislado es insuficiente, porque los grandes eventos de la vida, los grandes acontecimientos, los grandes cambios, no están solo reflejados en la carta de la revolución solar. Puede estar, sí, pero es insuficiente para decir ciertas cosas. A lo mejor yo veo una revolución solar y a priori digo, pues a lo mejor no veo aquí una posible muerte o una posible variación muy grande en un aspecto concreto de la vida. Tiene que estar Ujú. sopesado también por otras técnicas y que todo el conjunto, al final, el leer todo eso, que al final para mí es un arte, el arte del astrólogo es leer y hacer esa interpretación, ahí es donde luego ya podemos hacer afirmaciones. Vale, ando muy confuso con este tema y me alegro de tenerte delante para que me resuelvas la duda. ¿Existe una predestinación? ¿La carta natal nos muestra como algo que se va a cumplir al 100% o puedo cambiarlo? ¿Existe el libre albedrío? Y luego también si la carta natal está para trascenderla o debo ceñirme a ella. El tema es que todo lo que te sucede está en la carta, pero no todo lo que está en la carta de una manera literal y estricta y sin margen de albedrío pues se va a dar. Es decir, que tú, digamos, tienes un mapa, tienes un territorio, tienes unas posibles manifestaciones de esa energía, pero depende de lo que tú hagas con esa energía, es lo que va a marcar que tú tengas unos sucesos u otros. Es decir, imagínate, ahora vamos a jugar a un juego de mesa y barajamos las cartas, te doy a ti unas cartas, me quedo yo otras cartas. No puedes cambiarlas. Es decir, si tienes Marte en este signo, en esta casa, aspectado a estos planetas, es lo que tienes, es Ujú. como con lo que tú cuentas, pero tú puedes manifestar, tú puedes tributar de una manera u otra esa energía, ese arquetipo, ese principio, ese don, ese talento, ese Dios que tienes dentro, porque al final son como diferentes partes internas de nosotros mismos que no actúan por separado, está todo unido, ¿no? Tenemos una conciencia, tenemos una memoria, tenemos unos sentimientos, unas emociones, o sea, todo está unido. Entonces, cómo tú vayas a desplegar eso, eso depende de ti, porque quizás hay una persona que tiene una tendencia bastante grande a nivel de psiquismo, a nivel de esquema de la personalidad, a actuar de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, pues una persona que sea muy impulsiva y que diga: "Ah, no, yo como soy muy impulsivo, pues entonces yo digo las cosas así y no filtro y soy muy frontal, muy directo, muy tal". Bueno, sabes eso, ¿no? Pero también puedes trabajarte, ¿no? Entre comillas, para decir, bueno, pues voy a intentar ser diplomático, voy a intentar guardar las formas, voy a intentar también ponerme en el lugar del otro, empatizar, el cómo puedo llegar a hacer que conecte con mi mensaje, ¿no? O sea, luego tú tienes posibilidad siempre de modificar ciertas cosas. No vas a ser libre para elegir que te gusten unas cosas u otras, o que te sientas atraído por unas cuestiones u otro, porque eso está ya marcado desde que naces, desde, Mm. bueno, desde el instante en que ya tomas tu primera respiración y vienes al mundo. Pero cómo tú vas a desplegar eso, eso depende de ti, siempre. Entonces, para mí, es como un mapa, es un manual de instrucciones, en vez Ujú. de los niños que vienen con un bajo o debajo del pan, no, con una barra de pan debajo del brazo, pues que vengan con esa guía, ese manual de instrucciones acerca de
cómo son, cómo se pueden desplegar, eh, en qué van a ser más virtuosos, dónde va a fluir más la energía, en qué áreas van a ser pues como más fáciles de vivir y otras que, obvio, les va a suponer un reto, porque todos tenemos retos, aprendizajes que hacer, pero no es lo mismo para una persona u otra. Igual que no a todo el mundo le da felicidad las mismas cosas exactamente. Vale, tema escabroso, tema de la sugestión. Ujú. Porque, claro, ¿tú crees que todo el mundo debería conocer lo que le viene encima? ¿O crees que deberíamos estar un poco abiertos y dejarnos llevar por la intuición mejor y dejarnos fluir y no tener como en la cabeza, va a ocurrir esto este día? ¿Qué me aconsejas respecto a eso? Claro, es que quizás esa pregunta está hecha un poco desde la sugestión de que se me dicen algo, me va a condicionar y va a ser malo, ¿no? Que entonces mejor no saber si viene algo negro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces Mm. mejor como aislarme. Lo que tenga que pasar, va a pasar igual. Es decir, los acontecimientos que están marcados, que van a suceder, van a suceder. Entonces, para mí, tener esa información previa es poderte preparar, poderte, em, de alguna manera, sentir que puedes tener todos los recursos y todas las herramientas para hacer frente a eso. Es como decir, pues, por ejemplo, o en la revolución solar que estábamos hablando antes, sé que ahora, este año, van a haber muchas lluvias, ¿vale? Pues yo quizás pues recojo la terraza, o saco las plantas al balcón para que se rieguen y no saco la ropa para que se seque porque no se va a secar por la humedad, por la lluvia. Entonces es como el estar mejor preparado para aquello en cuanto a lo que va a acontecer. Por lo tanto, para mí eso no tiene una connotación negativa, no es algo peyorativo, es algo que te puede aportar muchísimo para ti y para los de alrededor. Porque si Ujú. tú sabes, por ejemplo, imagínate que tienes hijos y ves que pues en un momento dado de su vida, por ciclos planetarios, por diferentes historias a nivel astrológico, pues se vienen tiempos un poco complicados internamente para ellos. Pues puedes empatizar más, sabes que esto tiene un inicio y tiene un final, que esto no va a durar toda la vida, porque muchas veces, a veces también cuando alguien entra como en un proceso más doloroso, ¿no? O más complicado a nivel emocional, piensan que siempre van a estar así, ¿no? O están en depresión o están tristes, pues ya no voy a volver a levantar nunca más la cabeza, o aquí este golpe tan duro que me ha dado la vida, o este duelo, pues no voy a poder salir adelante. Y sí, ¿no? Entonces es verlo con un poco de perspectiva, pero obviamente esto es como todo. ¿Qué haces tú con el poder de la información? Es decir, Ujú. si para ti, si para una persona tener como ese mapa y esa guía le va a hacer daño y le va a entrar miedo y tal, pues no lo mires. Ahora, peor para ti, Ujú. porque eso te puede ayudar muchísimo, te puede hacer que estés mucho más preparado. Ujú. Esto también, por ejemplo, esto ya es algo más complejo y más denso, ¿eh? Pero incluso a mí, a nivel particular, personal, me ha ayudado el saber cuándo puede ser la posible muerte de alguien para poder hacer un buen cierre, una buena despedida, empatizar más también con, bueno, con todo lo que le rodea y no quedarte con nada pendiente, ¿no? O sea, bueno, yo también soy una persona que en ese sentido, pues mm, lo tengo como muy, muy claro, ¿no? Que todo lo que se pueda resolver en esta vida y hacer, pues, el mejor cierre a todos los niveles, pues mucho mejor, ¿no? Pero también muchas personas a lo mejor se pueden sentir como decir, ay, y si hubiese sabido esto, si alguien me lo hubiese dicho, ay, aquello que me lo hubiese dicho a mi abuelo o a mi abuela o a mi padre o a mi madre o a quien sea, ¿no? Entonces, para mí esto creo que puede ayudar mucho, ya no solamente a la persona en sí, sino también para todos esos seres queridos o personas, el entorno cercano que puede tener la persona. Hago esta breve interrupción para hacerte saber que existe un principio vital que muy pocos conocen que te permite mejorar tu presente y tu futuro. Esta es la ley del desdoblamiento del tiempo. En la descripción del vídeo puedes encontrar un enlace a un curso gratuito que he subido en YouTube explicando este principio vital que descubrió el físico Jean-Pierre Gagné-Mallet hace ya más de 50 años. Si consigues aplicarlo en tu día a día, te garantizo que todo te empezará a ir mejor. No necesitas tener ningún conocimiento sobre física cuántica y física clásica. Ya te dejo con la entrevista, que la disfrutes. Vale, hay un tema también dentro de la astrología que es la obsesión de Ujú, mirar todos los días lo ujú, que va a ocurrir. ujú.
Claro, eso me genera un poco de controversia porque yo sí me he hecho la carta natal y este año me he hecho mi primera revolución solar. Claro, es la primera vez que me enfrento a más o menos saber fechas incluso de cosas que pueden ocurrir y existe la tentación de obsesionarte y de pensar, este día va a pasar esto y es como inevitable, ¿no? Ujú. Claro, ¿qué consejo nos darías para no caer en esa obsesión? Claro, aquí hay diferentes cuestiones. Una, ningún astrólogo del mundo te va a poder decir nunca exactamente a esta hora, a este minuto, a este segundo te va a pasar esto de esta manera, no hay posible margen. Es decir, no es que digas, ahora voy a estar caminando por la calle y me va a caer una maceta en la cabeza y justo va a aparecer una persona que se va a llamar de esta de esta manera y me va a llevar a no sé dónde y tal. No, siempre te va a hablar de ese campo de posibilidades, dentro de un abanico de opciones, qué es lo que puede suceder respecto a tú cómo lo vas a vivir. Pero Mm, los hechos en sí pueden ser tantas cosas, porque ya simplemente analizar Plutón en una carta natal es la muerte física, representa, luego hay que ver la casa de la muerte física, los finales de sí, vida, todo. etcétera, pero también es una muerte simbólica. Mm. Entonces, a lo mejor, y a mí me han llegado a decir, ¿no? Consultantes y demás, o incluso preguntas, ¿no? Cuando estoy haciendo clases de astrología, ¿no? Al principio, esto que dices, bueno, pero entonces, claro, si veo a lo mejor un momento dado de mi vida, que a lo mejor Plutón está como bastante marcado y tal, quiere decir una muerte física o un duelo así en plan que alguien va a faltar. Bueno, es que puede ser una muerte simbólica. Si tú, por ejemplo, haces una mudanza, a lo mejor lo puedes sentir como, ostras, hay algo que muere, ¿no? Un pasado, una O una vida. muerte de una tendencia, de un yo anterior, Claro, por de... supuesto. Mm, Vivimos muchísimas muertes a lo largo de la vida. Tú no eres siempre el mismo. Hay momentos que dices, he renacido, he vuelto a nacer. Es como la versión que era antes, ya no soy, y es como el volver a empezar, ¿no? Hay una regeneración. Entonces, desde ese punto, sucede con todo. Entonces, una ruptura de pareja, un despido de un trabajo, eh, mm, que rompas amistades con a lo mejor un amigo o una amiga también puede ser una muerte simbólica. Entonces ujú. pueden ser muchas cosas o que pierdas capacidad económica, estatus social, todo eso también puede ser una muerte simbólica. Entonces, claro, hablar de temas tan contundentes, esto ya sería como lo más extremo, ¿no? Lo que Ujú. es la muerte, pero antes de todo eso pueden haber momentos en que sí, pueden haber fechas y yo muchas veces también, ¿no? He dicho, sí, vale, sí, pues hay algo cerca de esta fecha que puede estar marcando mucho, pues, estas posibles cuestiones. Pero, ¿qué ocurre? Que siempre nos faltará para poder hacer un diagnóstico y unas conclusiones que realmente digas, es así, el contexto de la persona. Sin el contexto de las personas que vayamos a analizar Mm, ese momento a nivel astrológico, no tenemos nada. mm. El 80% de poder acertar en ese pronóstico es saber el contexto. Porque, claro, esto es como mirar, por ejemplo, la casa 5. La casa 5 en astrología representa, entre otras cuestiones, por ejemplo, los hijos. Pero ¿qué pasa? Entonces, si no tengo hijos, no tengo casa 5. Cuando pasen movidas astrológicas ahí en esa casa 5, entonces yo me lavo las manos porque como no tengo hijos, no pasa nada. No, claro que sí, porque la casa 5 son otras cuestiones más, no Ujú. solamente los hijos. Vale. Y además cada hijo luego tiene su carta natal. Es Ujú. decir, que es digamos, como esa presencia, lo que le ocurre a ese posible hijo o a mis hijos respecto a mí. O sea, Ujú. cómo me afectaría a mí, pero lo que le pase a mi hijo, pues lo tendremos que ver en la Claro. carta de mi hijo. Entonces, no, esa obsesión por querernos, no sé, como focalizar mucho en cosas negativas, para mí es un error. Ujú. Y como bien has dicho antes, los retos siempre van a existir, siempre van a estar ahí y debemos afrontarlos con la máxima valentía y con la máxima esperanza posible de que saldremos de ello. Como buen signo de agua que soy, ¿te puedo preguntar por tu signo? Sí, solo en Escorpio. Claro, los dos somos signos de agua, por lo Sí, tanto me comprenderás porque, sí. claro, de pequeño, como bien he dicho antes, la ciencia oficial no avala el funcionamiento de la astrología. Sin embargo, como buenos signos de agua, yo sabía, intuía, tenemos esa sensibilidad, esa percepción por la energía y porque sabía de forma intuitiva que la astrología funcionaba, en cierta manera. Y quiero decirlo porque no mucha gente lo sabe, pero la ciencia oficial existe la
teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier Mallet, que es un doctor en física, que explica el zodiaco y lo explica según una ecuaciones científicas y explica cómo funciona todo el tema del movimiento de los planetas y que el universo funciona como un reloj. O sea que la ciencia oficial ya la avala. ¿Qué pasa? Que no es muy conocida esta teoría. Vale, relacionando este tema con la siguiente pregunta. Antiguamente, los reyes, las personas de gran poder, tenían sus astrólogos personales. Y esos astrólogos personales eran considerados científicos de la época, eran personas muy sabias que sabían de matemáticas, filosofía, de todo. ¿Qué ha pasado para que hayamos dejado de considerar a los astrólogos como científicos y hayamos pasado a considerarlos como unos locos de la esotérica, que de repente parece que lo que dicen no tiene sentido y sin embargo, como bien has dicho antes, si tú lo pruebas te das cuenta de que funciona, pero tienes que probarlo? Claro, ¿qué ha pasado ahí? Y tienes que saber leerlo muy bien, porque puede dar pie a que puedan haber ciertas equivocaciones, por falta de práctica, de profesionalidad, de ver bien, ¿no? Lo que te está dando, la astrología como lenguaje, como información. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues, para mí, lo diría, y lo resumiría en una palabra: poder. La astrología es poder, y la información es poder. Y el poder en manos de ciertas personas, pues, no conviene. Y como no conviene, pues, claro, si vamos a comenzar a masificar, si vamos a poder poner más al alcance todas estas cuestiones acerca de quién eres, por qué estás aquí, qué retos puedes tener durante la vida, qué momentos son más favorables para muchísimas cosas, o sea, para todo. Claro, esto no conviene. Si Mm. tú a una persona la doctrinas, la vas programando desde pequeña, le haces sentir que no puede con ciertas habilidades, que no tiene sentido muchas cosas, le impones una manera de pensar, de actuar, de relacionarse, pues claro, dices, bueno, pues como lo veo desde pequeño y es algo como muy subliminal, ¿no? Ahí me voy conectando con el egregor colectivo, pero claro, cuando tú abres el campo de posibilidades real de autoconocimiento, porque ahí no estás sugestionado, es decir, la información es la que es y si sabes interpretarla, es pura. Ahí no hay condicionamiento, ¿no? Pero puedes ver evidentemente también por tu carta natal y tu contexto, no es lo mismo una misma carta natal en el año 1500 que en el año 2000 o en el año 2200. Claro, evidentemente hay una época, hay una como una generación, ¿no? Donde tú has vivido y no corresponde con a lo mejor la misma generación y circunstancias a nivel general, personal y colectivas que tus abuelos. Entonces, claro, el ir entendiendo que todo tiene un proceso, que todo tiene unos condicionantes sociales, personales, pues eso también me va hablando de las diferentes maneras de interpretar toda esa información. Y además, claro, ¿qué ocurre? Que antiguamente, pues, como tú bien dices, ¿no? El consejero era el astrólogo, el mano derecha, la persona de confianza. Porque decían, pues ahora podemos esperar una posible guerra o ahora sería muy buen momento para afianzar las relaciones con los socios, los colaboradores, ¿no? Con las alianzas que tenemos. O ahora, uy, ahora pinta mal a lo mejor el tema de los cultivos o, ¿no? A nivel medioambiental incluso. O ahora no sería el buen momento para coronar a este rey o para hacer ese cambio de sucesión en el trono. Entonces, claro, si nos fijamos en todas las grandes empresas, monarquía, políticos, obviamente no vamos a esperar una información clara y directa porque no lo van a reconocer, pero utilizan, y yo Ujú. además también tengo información de primera mano, que utilizan la astrología para elecciones en cuanto a grandes decisiones. No hay Ujú. nada casual. Ujú. Y si tú ves realmente, por ejemplo, incluso las grandes empresas, las cartas de fundación o cuando han lanzado un producto que ha sido pues muy, muy contundente en ese mercado, ¿no? Que ha marcado un antes y un después, ves, dices, es que blanco y en botella, Ujú. solo hace falta analizar eso. Eh, es que es realmente fascinante. Ujú. Te voy a pedir, si es posible, que me des una pequeña clase
de los signos del zodiaco a nivel general. Si Ujú, quieres, me empiezas, me los divides por los elementos, ¿no? Aire, ujú, fuego, tierra y agua. ujú. Y si me puedes dar una pequeña clase, te lo agradecería sobre ellos. Vale. Pues a ver, como muy en resumen, ¿no? Por ejemplo, empezaríamos, bueno, Aries, ¿no? Que si los dejamos para el final se van aquí a impacientar. Entonces, Aries, bueno, igual que todos los signos del zodiaco, representan como momentos de la existencia, ¿no? Ujú, Entonces, el primer signo que abre lo que es el mandala zodiacal representa el principio, los comienzos, el abrir camino, ¿no? Es como el principio de emanación de algo, o como para poder crear, poder surgir. Entonces, los Aries, a nivel general, porque ahora vamos a hablar de prototipos típicos, ¿no? ujú. Como prototipos puros. Pero claro, una persona que tenga un sol en Aries o una luna en Aries, ascendente Aries o planetas en Aries o en casa uno, claro, no solamente Aries y ya está. Entonces, no le va a encajar a lo mejor todo lo que vamos a decir al 100% y le puede resonar información de otros signos del zodiaco porque somos una mezcla, somos un entramado energético. Ujú. Entonces, que nadie diga, ay, pues entonces soy así y no de otra manera, ¿no? Pero Claro, como hay que tener en principio. cuenta más elementos aparte del signo del zodiaco, como dices. Claro, hay que tener en cuenta que todas las personas tenemos, desde lo que es la visión astrológica, 10 planetas, ¿vale? Tenemos 12 signos y 12 casas. Ujú. Entonces, cualquier persona tiene los 12 principios de los signos astrológicos en su carta natal, pero no a lo mejor tiene la misma importancia y el mismo peso un signo que otro. Vale, Entonces, entender en qué área de la vida ese principio, ese arquetipo puro energético va a desarrollarse, va a desplegarse, pues esto es lo que hace que mm, encajen muchas explicaciones, pero tengamos que personalizar. Es vale. decir, por eso a mí no me gusta hablar como en astrología como de una manera muy superficial, porque siempre hay que ver cada caso en concreto, cada persona, incluso dos gemelos o dos personas, imagínate, que han nacido en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo momento, ¿no? Hora, minuto, segundo, lugar, día, mes, año, y luego dices, pues llevan como vidas diferentes. Son personas que a nivel de carácter, a nivel de reacciones, a nivel de necesidades, pueden tener ciertas variaciones, claro, porque hay un contexto. Ujú. ¿Cuál es tu familia? ¿A qué colegio te han llevado? ¿Qué educación te han querido inculcar? ¿Qué religión hay en tu familia? ¿Cómo son tus vecinos, tus amistades? Las parejas que has elegido a lo largo de la vida. Claro, todo eso te va condicionando. Entonces siempre hay que verlo como hay que poner esa información en un embudo. Vale. Pero bueno, volvemos al tema de los signos. Entonces, Aries sería como el signo valiente, coraje, enérgico, dinámico, ¿no? Que todo quiere ya, las cosas para ayer, si puede ser, no para mañana ni para hoy, todo para ayer. Y necesita mucha libertad, necesita mucho autoexpresarse, como mucho la autodeterminación, ¿no? De poder sentir que es libre, que puede tener poder de mando y sobre todo el impulso que puede sentir mucho desde dentro, poderlo compartir con el mundo, ¿no? De una manera muy clara, muy frontal, no le gusta perder el tiempo a Aries y es como muy resolutivo y, bueno, puede pecar un poco, ¿no? De cierto despotismo o de cierto individualismo porque a Aries le cuesta ponerse en el lugar del otro, tener en cuenta al otro, ¿no? Ujú. Entonces es un signo pues muy individualista y es el primero que va a pasar a la acción, a decir, hay que hacer algo, vamos a buscar una solución, que quizás luego esa solución tiene que ser revisada, tiene que ser ajustada, pero son muy buenos precisamente para decir, vamos a por ello, pasa algo, Vale. ¿no? Viene la ola y no me quedo aquí analizando a ver de dónde viene, por qué viene, no, no, salgo y corro. Y ese principio también hoy en día en esta sociedad es muy necesario, ¿no? De Ujú. decir, bueno, pues sentimos esto, vamos a actuar, luego ya perfeccionaremos, ya encontraremos maneras, ¿no? Pero es vamos con todo, ¿no? Y al estar regido por Marte, pues es un signo pues muy guerrero, muy confrontativo y mucho también desde el instinto de supervivencia. Elemento de fuego. Elemento fuego cardinal, sí, Ajá. como con mucho ímpetu, como con... Es muy explosivo Aries, Ujú. o sea, es como... Ya, de hecho, también
los puedes reconocer, entre otras cosas, también habría que ver morfopsicología astrológica, la carta de la persona, pero se ponen como muy rojos Ujú. enseguida, ¿no? Sí, Es que el sí. fado, ahí la chispa, ahí como, ¡ah! ¿No? Eso es muy de Aries, ¿no? El poderse expresar desde lo que en ese momento les llega, ¿no? Les hierva la sangre o estén contentos, o sea, no te van a estar ahí. Ah, no, no, estoy bien, no, no me pasa nada. No, si está enfadado, sabes que está enfadado. Si está triste, sabes que está triste y va a ser muy claro y muy transparente, Ujú. como muy honesto en ese sentido. Según también tengo entendido, cada signo representa como un viaje del alma o algo así. Ujú. Y Aries creo que era el recién nacido. Exacto, sí, Y ahora vamos a pasar a Tauro. Tierra, el bebé. Claro, sí, te voy a pedir que me resuma un poquito más, pero más que nada sí, por el el tiempo. tiempo, sí. Tauro sería pues un signo que se rige mucho por el sentido práctico, por la estabilidad, por la seguridad. Es como el placer de los cinco sentidos. ¿Cómo puedo conseguir un resultado con el menor esfuerzo posible? Es como el camino fácil. Entonces está muy conectado a la naturaleza, los animales, los ciclos, los biorritmos, ¿no? De la naturaleza. Tauro necesita comer cuando tiene hambre, dormir cuando tiene sueño. O sea, es como vamos a ser como muy productivos, vamos a ser un signo, pues, como muy de un principio muy conservador y no le gustan demasiado los cambios. Los cambios son como algo más de una consecuencia más orgánica, Vale. pero le puedes estabilizar mucho Ujú. como Tauro. El siguiente, Sería Géminis, que Géminis. sería, bueno, Tauro sería tierra fija, Géminis sería aire mutable, ¿vale? Y Géminis sería el signo que a nivel mental tiene mucha adaptabilidad, mucha flexibilidad, es muy bueno haciendo muchas cosas al mismo tiempo, es como Ujú. muy multitasking, mucho de conecto esta información con la otra y tengo en cuenta este parámetro, esta información, este dato, ¿no? O sea, es muy bueno interconectando ideas Ujú. y necesita también mucha libertad. Tauro, pues si tiene una vida más rutinaria, más de hábitos, pues le va bien, pero Géminis no, Mm. se hunde en eso, ¿no? Necesita pues poder intercambiar opiniones, sensaciones, todo a nivel muy mental y muy intelectual. Tampoco le Ujú. pidas a un Géminis que entre en profundidad y que te cuente ahí sus miserias más íntimas, pero sí que necesita mucho pues ese contacto social, por ejemplo. Ujú. Te voy a pedir que te explayes tanto en el tuyo como en el mío. Ahora Vale. viene el mío, El Cáncer. cáncer, venga. Cáncer. Cáncer es un signo de agua cardinal, está asociado a la casa 4. Aries es la casa 1, Tauro la 2, 3 Géminis, 4 Cáncer. Entonces, Cáncer es un signo que es por naturaleza como muy protector, muy cuidadoso, representa como la gran madre, ¿no? Por eso tiene como planeta relacionado la luna, ¿no? Entonces, hay mucha emocionalidad, mucha Mm. profundidad, como mucha necesidad de conexión. También, claro, los cánceres somos, ¿no? Como muy lunáticos en el sentido de que puede haber como mucho vaivén emocional, ¿no? Porque necesita conectar con lo de dentro y lo de dentro, las emociones, el sentimiento, todo lo que podemos sentir que en un momento dado nos está embriagando, no podemos colapsarlo. Es Mm. decir, necesitamos como digerir a un nivel interno, por eso es el primer signo de agua. Entonces, los signos de agua ya a nivel general son los que más tiempo necesitan para digerir todo lo que va pasando, lo que va sucediendo, necesitan ese espacio de introspección. Y cáncer, sobre todo, se relaciona mucho con el sentido de pertenencia. Para cáncer es muy importante sentirse que pertenece a un grupo, a un clan, a una tribu, y aquí rompemos con el cliché de decir, ah, bueno, pues todos los cáncer o la energía canceriana, ¿no? Son todos osos amorosos, son aquí el amor, ¿no? Abrazos, bueno, ya, pero si tú estás fuera de ese círculo de cáncer, cáncer puede ser muy frío, muy distante, ¿eh? Aunque sea un signo de agua y aquí rompemos ese cliché, ¿no? Que a veces podemos tener, porque si estás dentro, te lo doy todo. Eso es como te cuido, siento que eres como parte de mi familia, pero si estás fuera, estás fuera.
¿no? Y sobre todo también es muy sensible a las traiciones, bueno, a cuando dirías, pues yo esto no lo haría, ¿no? O yo estoy ahí por ti. Entonces, cáncer también es muy intuitivo, todo lo que tiene que ver con agua es la intuición, el poder empatizar también con el otro. Y cáncer también se destacaría bastante por tener esa intuición de saber qué es lo que necesita el otro. Ujú. Cáncer representa, corrígeme si me equivoco, Sí. la pubertad. Ujú. Géminis no lo hemos dicho, pero representaba el niño. Sí, representaría lo que sería la parte más de la infancia primaria, el Vale. aprendizaje, porque Géminis se asocia a las guarderías, a los colegios de primaria, entonces es la fase de decir, vale, esto es mesa, esto es silla, le vamos poniendo nombre. En Ujú. Tauro sería como una fase mucho más de supervivencia, de decir, necesito comida, necesito bebida, necesito que me arropen, no necesito tanta calor o quiero que me aguardes del frío, o sea, es algo como mucho más dentro del plano mundano, físico. Ujú. Y Géminis ya es más esa asociación. Y ya en cáncer, el niño ya tiene como esa perspectiva de decir, ah, vale, pertenezco a una familia, un linaje, unos apellidos, un pasado, una tradición. Tengo unos ancestros, una familia, un pasado que me respalda. Ujú. Y de hecho también la casa 4 y la 10 que tiene que ver con la familia, y la 10 la vocación profesional, muchas veces también en la edad de la infancia, ¿no? Los primeros años de vida te condicionan mucho para lo que tú luego de Mm. mayor vas a hacer, ¿no? Y si tú no tienes una buena base eh, y una dinámica familiar fuerte y estable, eso te puede hacer tambalear a nivel profesional más adelante, ¿no? De adulto ya, incluso a nivel propósito. Entonces, bueno, coloca tus cimientos, ¿no? Emocionales, tus bases emocionales, lo que significa también la casa 4 el cáncer, que representaría como ese lugar de intimidad, ese lugar, ese refugio al que yo necesito ir para poderme recargar. Cáncer Vale. necesita mucho eso, de decir, ahora voy a mi cueva, voy a mi nido y desde ahí me recargo y desde mi intimidad proceso y me doy todo lo que necesito. Ujú. Leo, la potencia del sol, fuego. Sí. Bueno, el astro rey, ahí Leo pues es un signo muy creativo, con mucho dinamismo, es muy transparente, muy generoso y muy auténtico, ¿no? Ujú. Un Leo que tenga que estar ahí pues adaptándose demasiado al otro, poniendo el foco fuera de él, no, no encaja. Es como un Mm. signo también con mucho poder de mando, de liderazgo, por lo general, a no ser que hayan partes pues, que estén negadas, reprimidas, rechazadas, que estén más en sombra, pues van a ser signos, bueno, personas que sean como muy alegres, muy, muy de querer celebrar la vida, ¿no? Es lo que les lleva a soy quien soy, lo muestro y desde ahí brillo, ¿no? Ujú. Y es el centro de atención, es las miradas allí por donde va, cuando realmente ves a un Leo ahí, vamos, haciendo también incluso un poco shows, un poco dramáticos también, ¿no? Por eso también se relaciona con la casa 5 los espectáculos, el juego, ¿no? Las artes también en general, actores, etcétera, ¿no? Pero sí, son muy buenos para eso. Me encanta que estés explicando las casas, porque claro, luego te iba a preguntar por las casas, pero, Así pero lo me viene hacemos. genial que las sigas explicando con los signos. Vale, Ajá. siguiente, Virgo. Sí, Virgo es un signo que, bueno, eh, como punto fuerte sería la optimización de todos los recursos. Es muy adaptable porque es tierra mutable. Leo es fuego fijo. Y Virgo es muy bueno en, vamos a analizar esto, vamos a depurar, vamos a como ir ahí haciendo la disección de las cosas como un microscopio, ¿no? Como vamos a poner aquí el zoom a lo máximo para ir viendo las diferencias. Es decir, es muy Ujú. hábil para ver los detalles que otros no ven, para fijarse en cosas que otros no van a ver y siempre quiere el perfeccionismo en todo aquello a lo que hace. Pero por una manera no para destacar o para que le aplaudan a lo mejor tanto como Leo porque busca más el reconocimiento y demás, sino porque siente que es capaz de poder purgar, de poder mejorar aquello que Ujú. tiene que ver con procesos. De hecho, pueden ser muy buenos para estar al servicio, para
ayudar a otras personas, ¿no? De hecho, Piscis y Virgo corresponden al eje de servicio. Entonces, Ujú. Virgo te lo hace desde un punto más material, más tangible, y Piscis desde algo más mm, general, ¿no? Ujú. Lo típico, te pasa algo y Piscis a lo mejor te diría, uy, yo estoy aquí para lo que necesites, pídeme lo que quieras, tal, pero no te concreta nada. En cambio, Vale, Virgo te diría, ¿qué necesitas exactamente ahora mismo para que yo te pueda ayudar en esto concreto, ¿no? vale. O hazme de comer, ya, pero ¿qué quieres que te haga de comer? Porque claro, hay muchas opciones. Entonces, Virgo es como ir al detalle y perfeccionar todo eso. Que también Libra. la obsesión un poco de Virgo, como todos los signos, ¿no? Pueden tener como su parte más de luz o más de sombra, claro. A veces también Virgo se puede obsesionar por los detalles y ser como muy en plan TOC, ¿no? De esto tiene que ser así y no doy margen, y eso también hay como que decir, bueno, relájate Virgo, porque no siempre todo puede estar limpio, ordenado, clasificado, y no todo el mundo puede ver eso que tú ves. Ujú. Leo creo que representaba el adulto primerizo Ujú. y Virgo sí es el adulto más de que es consciente de la importancia de la responsabilidad y el trabajo. El Sí. siguiente es Libra, la Ujú. balanza. Creo que era de aire. Aire, Ajá. cardinal, sí, representa lo que es la casa 7. Y Libra, digamos que es un signo, por ser aire, pues también mucha necesidad de intercambio social, de comunicación. Y sobre todo Libra es, tengo en cuenta al otro, ¿no? O sea, es como que me reconozco a mí, sé lo que yo necesito cuando estoy en contacto con el otro, y en ese encuentro es cuando me descubro a mí mismo, ¿no? Mm, Entonces siempre es como que Em, no es que quiera una fusión intensa con el otro, que es algo más escorpiano, pero sí que desde una superficialidad, porque claro, a veces muchas personas piensan, Libra como representa la casa 7, la pareja, los socios, los colaboradores, el encuentro con el otro, ¿no? O sea, como en ese intercambio, como que está todo el día enganchado, ¿no? A nivel emocional, con la otra persona. No, es aire, con lo cual ahí hay más distancia. mm. ¿Vale? Y Libra quiere el equilibrio, a priori quiere paz, y es muy bueno para encontrar el camino de en medio. O sea, no es todo blanco o negro, sino que hay grises, y en esos grises hay opciones. Entonces es bueno poniendo como ese punto, ¿no? De equilibrio, de llegar a acuerdos, negociaciones. Son como muy diplomáticos también, ¿no? También rige pues un alto criterio de estética, de belleza, de armonía, ¿no? Como que, bueno, mm, no son tan confrontadores Ujú. como el signo contrario, que sería Aries. Aries te lo dice blanco y en botella, de manera clara, a la cara, y Libra ya pues como que, bueno, te lo edulcora un poco más, ¿no? De hecho, Venus está relacionado con Libra, que es justo el principio contrario de Marte. Entonces, claro, ya te lo va a edulcorar un poco más, va a ser más suave en las formas, y sobre todo muy importante para Libra, las formas, Ujú. guardar las formas a Ujú. nivel como protocolo, pero social, Ujú. porque le puede importar mucho lo que piensen los demás de ellos. Ujú. Igual que también Leo, pero Leo es como desde un punto más, a ver, si yo soy el rey, que nadie me venga por aquí abajo, ¿no? Con Escorpio volvemos a los elementos de agua y con Escorpio lo tengo muy relacionado con la palabra miedo. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes relacionado con miedo? ¿Porque son como más esos miedos profundos o por qué? Claro, es porque como están obsesionados con la muerte, con lo profundo, no sé, con esos procesos también de introspección. No Ajá. sé, cuéntame tú, yo de los Escorpios, es verdad que no sé tanto. Bueno, Escorpio es como el que tiene muy mala fama del zodiaco, por no decir el peor, ¿no? Aries también, porque Aries también, cuando está ahí en modo enfado, también puede ser un signo muy, ojo, cuidado con los Aries. Pero bueno, todos tienen, Sí, sí, aquí todos tienen virtudes y defectos. todos pillamos por Sí, algún sí. sitio. Pero Escorpio es un signo que destaca por la necesidad y por el gusto y por la habilidad de la profundización de las cosas. Entonces, rehuye de todo lo que es superficial, rehuye de todo lo que son las máscaras, de lo que no es verdadero, ¿no? Siempre quiere ir a la esencia. Entonces, para ir a esa esencia, tengo que ir descartando cosas. Ujú. Entonces, el miedo, las inseguridades, los traumas, la peor parte, la parte oscura de todo ser humano,
abarcaría esa parte escorpiana, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque hasta la persona de más luz tiene sombra, ujú, todos. Absolutamente todos. Otra cosa es que tú lo reniegues de ti mismo, que no lo quieras mostrar, que lo quieras proyectar fuera, que no veas tu propia porquería y la pongas fuera de ti, pero eso también está dentro. ujú. Entonces, Escorpio es un signo que mira la realidad de frente, es decir, aunque sea cruda y dolorosa, quiero ver la verdad, quiero saber la verdad. Por eso Escorpio es muy bueno investigando, porque es como decir, pues esto es así y esto es así. Es decir, ¿y por qué le ha llevado? Ahora, de hecho, a nivel personal estoy ahí en una etapa que ahora de cara al 2025 me voy a centrar bastante en temas un poco escorpianos a nivel personal y luego pues también pues para poderlo compartir con alumnos o con el mundo, ¿no? Todo lo que es investigación criminóloga, astrológica, eh, entender muy, muy bien por qué asesinos, violadores, ladrones, personas que pueden estar como más condenadas a nivel social, qué es lo que realmente les ha llevado a cometer esos crímenes, ¿no? Pero a un nivel como muy profundo, ¿no? Y a veces es difícil obtener información, pero bueno, yo en mi caso personal tengo información de primer grado en eso, entonces puedo hacer a lo mejor un análisis mucho más profundo, ¿no? Porque entendiendo esos extremos, ¿no? Porque Escorpio es de extremos. Necesito ir a los extremos para regenerarme. Es lo contrario un poco a Libra, ¿no? Libra era como el gris Ujú, y Escorpio es o blanco o negro, o te odio o te amo, o sí o no, ujú. pero no voy a estar aquí bailando a dos aguas. Vale. Entonces es un signo muy confrontador, también capaz de ver la crudeza, la porquería de los demás y sobre todo las intenciones ocultas de los demás. A mí me encantan porque mi padre es Escorpio y es tan directo, te dice las cosas a la cara, si no está a gusto, pues me voy, y si Ajá. está súper a gusto es el tío más feliz del mundo, es increíble, me gustan muchísimo los Escorpios. Pues muy auténtico en ese sentido, porque además si no estaría como negando y haciendo un papel que no es. Ujú, Entonces, pues bueno, también por eso, como también incluso son capaces de ver, pues como la parte más de sombra de la personalidad, también pueden ser muy buenos terapeutas, acompañantes de otras personas, porque al vivir ellos ya, cualquier escorpio así más típico, ha tenido vidas intensas. Entonces, qué mejor que alguien te acompañe, que ha tocado fondo y que ha renacido cual ave fénix de las cenizas, para acompañar a otras personas que también pasen por esos procesos, ¿no? De muerte y renacimiento. Es decir, que ellos mismos ya, un escorpio necesita hundirse y volver a renacer a nivel simbólico, incluso a nivel físico, pues también podría ser en sí, algunos casos, para poder nacer en una versión, renacer en una versión más sabia, más poderosa y más elevada. ujú. ¿Sagitario es el siguiente? Sí, Ajá. Sagitario, bueno, Escorpio era agua fija, Sagitario es fuego mutable Ujú, y necesitan también mucha libertad y ser muy fieles a sus ideas, a su moral, a sus éticas, ¿no? A la ética en general. Necesitan explorar caminos que le acerquen a lo que es la búsqueda de la verdad, búsqueda de la sabiduría. Son muy filósofos, obviamente también en la parte como más de baja vibración, la energía sagitariana es jiji, jaja, optimismo, fiesta, alegría y ya, ¿no? Como que no me pongo a profundizar, a buscar respuestas, pero todo lo que tiene que ver con estudios elevados, con el viaje, ¿no? En general, el viaje externo, lejano, conocer otros territorios, pero también el viaje interno, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? El viaje ese de autoconocimiento, búsqueda de la verdad, porque es justo lo contrario a la casa 3, a lo que era Géminis. Géminis hemos dicho que era la etapa de, en el colegio te dicen esto es así, pero aquí ya entramos en una fase que tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento superior. Es decir, aquí ya pongo en duda, pongo a cuestionar que todo lo que me han dicho quizás no es la verdad. ujú, Entonces voy a descubrir la verdad y necesitan sobre todo eso, como el poder expandir los horizontes mentales. ujú. Creo que no lo hemos dicho, pero el Libra era el adulto meditativo. El siguiente era Escorpio, era como el adulto que se encuentra ya cerca de empieza a reflexionar sobre la muerte y ya es más Ujú. sabio. Luego estaba Sagitario, que es como el abuelo, corrígeme si me equivoco, Sí, sí, pero sí. era como el abuelo así,
Mm, Vale, era el abuelo sin reconocimiento de lo espiritual, ¿no? Como el abuelo muy... Corrígeme, ¿eh? Sí. ¿Es algo así? Sí, como el entender el sentido de lo que le ha pasado, porque Sagitario, digamos que necesita darle un sentido a lo sucedido, a lo que le Vale. ha pasado, ¿no? Como decir, esto ha sido por algo que quizás ahora se me escapa de mi raciocinio, pero tiene un motivo de ser. Entonces es como desde ese lugar más de perspectiva más global poder entender incluso a nivel cosmovisión. Vale, Sí, sí. tras haber pasado por una fase más escorpiana de fusión con el otro, de muerte, de renacimiento, ¿no? De decir, vale, y todo esto, todo este duelo, ese proceso, ese renacimiento, ¿qué sentido tiene en mi vida? Ujú, ¿Por qué me ha pasado? Y entonces, Sagitario, casa 9, hace ese proceso. ujú. Capricornio, el abuelo Capricornio, cariñoso. aquí ya pasamos ya en lo alto de la carta natal, el medio cielo, casa 10, Saturno, tierra, cardinal. Y entonces aquí es, vale, todo esto que me ha pasado durante toda la vida, que le he encontrado ya como un sentido, ¿cuál es mi objetivo en la vida? ¿Qué Ujú, es lo que quiero ofrecer desde mi individualidad al mundo? Entonces, Sagitario siempre es unas metas, unos objetivos, unos retos a medio y a largo plazo, sobre todo a largo plazo. Es muy bueno rentabilizando cuestiones como el creando una estructura, una base, una materialización para luego poder de alguna manera como dar esos frutos, ¿no? ujú, Y obviamente, pues Capricornio está muy asociado a la responsabilidad, al trabajo, a la disciplina, el deber antes que el placer. Entonces también Capricornio muchas veces también se tiene que relajar porque puede echarse mucha carga, mucha mochila encima y también necesita disfrutar, ¿no? Claro, de tanto que me preocupo por a lo mejor la jubilación o el día de mañana, bueno, ¿cuánta salud te estás dejando o cuántas experiencias estás dejando de vivir, ¿no? Y al final, ¿para qué quieres ser el más rico del cementerio si luego durante la vida, ¿no? Estás ahí, pues, en el hacer y en el tener y no tanto en el disfrutar y en el ser, ¿no? ujú. El siguiente, Acuario. Acuario sería un signo que siempre está enfocado hacia lo que es el colectivo, ¿no? Hacia grupos afines de resonancia en cuanto a ideales, anhelos. Es un signo que, a- contrariamente al signo contrario que es Leo, no es poner el foco en uno, sino poner el foco en el grupo. Es decir, dentro de cada grupo siempre hay diferentes individuos, pero aunque cada uno sea diferente, vamos todos como en el mismo barco. Entonces, Acuario es un signo que está muy conectado al sentimiento de fraternidad, de unidad, de como esa familiaridad, pero más desde el desapego. No es tanto como Cáncer, sino que es un signo que abarcaría más desde una libertad, desde una innovación, a ver qué podemos aportar al mundo. Y también Acuario pues necesita mucha libertad también. Luego hay como el acuariano más saturnino o el acuariano más uraniano, ¿vale? Que aquí Ujú, también hay esa pequeña diferencia, pero por lo general, si se permite realmente conectar con esa esencia, los acuarios o la gente que tiene energía potente acuariana en carta, son como muy distintos en ujú, el sentido de que se permiten como ir en contracorriente, fuera del rebaño, como ovejas negras, ¿no? Como ese poder de invención, de reinvención, de mirar al futuro y de, bueno, al final dejar un legado a la humanidad, ¿no? ujú. Y el último es Piscis. Piscis. Piscis sería la conexión, ¿no? La relación con la casa 12, sería agua, sería mutable y Piscis, digamos que al ser el último de los signos, es como un poco como que va recogiendo todos los principios, ¿vale? Y sería como la disolución. Si hemos dicho que el ego, el sol, Leo, es el foco en uno mismo, ¿no? Desde un principio más el yo soy, aquí sería la disolución de ese yo. Es Mm, decir, que todo tiene un final, tiene una como desintegración, una disolución, una trascendencia para volver de nuevo a empezar, ¿no? Entonces, Piscis es un signo muy orientado al servicio, como decíamos, como Virgo, pero desde un punto más empático, más de conexión emocional con los demás. Es muy dado a
entregarse a los demás, a sacrificarse por los demás y sobre todo mucha empatía en cuanto a las personas que sufren más, que Ujú, son pues que están enfermos, gente mayor, gente como esos rezagados de la sociedad que necesitan quizás más ayuda. Entonces, ujú. Piscis es mucho de estar también en conexión con lo sutil, con lo metafísico, también pueden ser muy buenos mediums, como el conectar un poco con otros planos de realidad, ya no solamente con el plano astral y el mundo onírico ni demás, sino todo lo que es más la magia, ¿no? Todo lo Ujú. que es más, así la brujería y la alquimia es más de Escorpio, pero todo lo que es más de Piscis es como es esa gestión de la magia y de lo que es conectar un plano con otro. Vale. Quiero que hagamos un repaso, pero solamente de los elementos, Ujú. porque creo que pueden ayudar mucho a las personas que nos están escuchando a autoconocerse. Claro, yo asocio el elemento aire con la mente, los elementos de aire suelen ser muy mentales, los de agua creo que son muy emocionales y no tengo muy claro los de tierra y los de fuego. Y quiero que me digas también, que me repases cuáles son los de aire, cuáles son los de fuego, cuáles son los de agua y los de tierra. Vale. Los de fuego sería los que normalmente están de color rojo en una carta natal, ¿vale? Que sería Aries, Leo y Sagitario, ¿vale? Entonces, como palabras clave, ¿vale? Ujú, Como para resumir, fuego sería una expresión yang, una expresión extrovertida hacia afuera, fuera y muy llevados por la pasión, por el impulso y por el corazón, por lo que uno siente desde dentro que lo emana hacia afuera. ujú, Luego tendríamos el elemento tierra, que sería Tauro, Virgo, Capricornio, ¿vale? Y la tierra tendría como palabras clave sentido práctico, materia, eh, bajar las ideas a la tierra, materializar, estructurar, estabilizar. ujú, Luego tendríamos el aire, que como bien has dicho, tendríamos como palabras clave la intelectualidad, la conexión, ¿no? Mental, las ideas, el pensamiento, la comunicación y tendríamos como signos Géminis, Libra y Acuario. ujú. Y agua, que sería Cáncer, Escorpio y Piscis, el mundo emocional, el mundo inconsciente, el mundo sutil, y todo lo que no se ve con los ojos, ¿no? Todo lo que es más una introspección y incluso una empatía. Todo lo que es invisible también. Exacto, Ujú. sí. ¿Qué nos depara en el 2025, Anaís? Pues bueno, podríamos extenderlo mucho esto, pero como resumen, es un año muy importante a nivel astrológico, ya que hay una serie de movimientos, de cambios que se avecinan que marcan como el final de una época como humanidad y el principio de otra. Hay tres planetas que son los que tienen una órbita más lenta alrededor del Sol, ¿vale? Que son Urano, Neptuno y Plutón. Y cuando cambian, pasan muchos años entre signo y signo. Entonces, justo ahora estamos en que ya hace muy poquito que ha pasado Plutón de Capricornio a Acuario, va a estar 20 años. Neptuno, cuando cambia de signo, bueno, Plutón a veces puede tardar un poco menos porque tiene una órbita irregular, entonces puede estar desde 11 años contando retrogradaciones y demás hasta 33, ahora va a estar 20 años, en Capricornio estuvo 15, luego en Piscis estará 20 más. Entonces, por un lado tenemos Plutón que va a estar 20 años en el mismo signo, transitando Acuario, luego Neptuno cuando cambia 14 años, ¿vale? Y ahora está en el signo de Piscis y va a pasar a Aries, 14 años. Y Urano, cuando cambia, está 7 años transitando por un signo. Y ahora está ya al final de Tauro y va a pasar a Géminis. Con lo cual, pasamos de elementos más yin, más femeninos, a una energía mucho más rápida, más yang, más como masculina, ¿no? Ujú, En ese sentido. Entonces, entre eso y luego los cambios que también van a haber de Saturno y Júpiter, claro, nos encontramos que todos los planetas transpersonales, espirituales, que tienen la conexión con el inconsciente colectivo, y Saturno y Júpiter, que son los que se llamarían tránsitos mayores, hay un cambio. Entonces,
no todos los años de la historia, cuando hay cambios así importantes, se da que todo cambia. Entonces es como que las reglas del juego van a comenzar a cambiar. Va a haber un inicio como, no un reset exactamente porque es todo como progresivo, ¿vale? Ujú. Pero todo lo que a nivel social, a nivel personal, podíamos estar relacionando de estos últimos años, ha llegado a su fin. Es decir, es un momento de nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevos inicios, reinicios y sobre todo con tanta energía aire en el ambiente, con todo lo que es las posibilidades que este año, incluso el año que viene y hasta el 2027, que sobre todo son como 3 años en los que nos vamos a sorprender, tanto a nivel personal por lo que podemos llegar a hacer y podemos construir, como a nivel sociedad también. Es decir, que es, claro, aquí también hay algunos signos que lo van a pasar peor que otros. Claro, los signos que necesitan más tiempo para las cosas, son más lentos, no le gustan tanto los cambios, que hemos dicho, por ejemplo, Tauro, etcétera, pues claro, ahí es un reto. En cambio, los que son mucho más dados a los cambios, al movimiento, a los retos, que aquí estaríamos hablando de signos de elementos como el fuego o el aire, por ejemplo, lo van a tener más fácil porque es más su agua, es más su energía. Los de tierra y los de agua van a tener que hacer como un esfuerzo extra porque es como decir, ostras, la vida me va pasando más rápido de lo que yo puedo adaptarme y conectar en ese momento. O sea, es un año de más de acción que de reflexión. Hay diferentes fases. Lo que es el primer tercio del año es todavía ahí, los motores están ahí, bueno, como mi consejo sería como aprovecha para todo lo que hayas dejado como pendiente, lo que tengas que colocar en tu vida, porque todavía incluso enero es como un mes así un poco de impasse. A partir de febrero ya comienzan a pasar cosas y a partir de marzo, cuando entramos ya en la temporada de eclipses, ahí ya sí que es como un poco el pistoletazo de salida, sobre todo hasta la primera parte del año, Ujú. como para mm, empezar a ir caminando de ciertas cuestiones que van a darse, aunque no tengamos claras las formas. De hecho, yo a nivel personal ya hace unos meses que tengo como una idea que, bueno, me ha venido, me ha surgido, es como un llamado, es sí o sí, pero no tengo ni idea todavía cómo acabar de darle forma, la estructura, y tampoco es necesario saberlo ahora ni tenerlo Vale. claro. De hecho, es más, es mejor que no te cierres a unas formas, como a unos ideales, a unas expectativas y dejar que fluya eso, porque durante el año, ya no solamente yo, sino todos a nivel general, podemos como ir teniendo más claridad paulatinamente acerca Vale. de cómo nos queremos reinventar y sobre todo qué papel queremos jugar en esta nueva humanidad. Qué Eso es muy chulo, ¿eh? importante. Mira, y se me han puesto los pelos de punta. Es como, ¿desde qué lugar quiero actuar y qué papel y qué rol quiero ejercer? Porque estamos el mismo juego, pero nos cambian de escenario, nos cambian fichas, nos cambian cartas. Es como volvemos aquí a repartir el juego. Qué ganas de saber lo que va a pasar. Bueno, Anaís, eres astróloga de tercer grado. Creo que los astrólogos son de las pocas profesiones que tienen que demostrar el conocimiento que tienen porque no hay como un título, no hay como un currículum que puedas poner de hecho esto, hecho esto, esto, hecho. Claro, si yo quiero ser astrólogo, ¿cómo puedo entrar a formarme? Y explícame eso de los diferentes grados que hay, porque si eres tercer grado me imagino que hay segundo, primero y no sé si hay más. Bueno, sí, eso de los grados, al final, bueno, yo como me dedico a ser formadora de astrología, pues es como que he hecho diferentes niveles, ¿no? Pues el nivel uno, que es de introducción a la astrología, que es para gente, pues bueno, que no sabe nada absolutamente de astrología, 0.0, a lo mejor hay alguien que sabe algo, pero empezamos desde la base, desde cero, luego hay un nivel como más intermedio, ¿vale? Y luego un nivel más avanzado. Incluso pueden haber muchísimos más. De hecho, ahora pues yo tengo 3 niveles en el candelero, ¿vale? Pero no descarto que puedan haber más porque la astrología es algo tan complejo, tan rico, tan denso, tan mágico que nunca acabas de estudiar. Es decir, si te dedicas profesionalmente a la astrología, como es mi caso, que no es que tenga un trabajo Matrix por ahí ni nada,
sí o sí, tú siempre tienes que estar en constante formación. Me encanta, a mí es que es una pasión a un nivel estratosférico, saber más y profundizar más y más a nivel astrológico. Entonces, hay gente que hace unos estudios así básicos y tal y puede saber cosas de astrología, sí, pero como insisto, hay mucho que Ujú. aprender y también es un error caer en que he estudiado un poquito de astrología y ya puedo entender todo. No. Mm. Para aplicar muchas técnicas y para profundizar bien y hacer buenos pronósticos y poder ayudar sobre todo a las personas, que a mí es lo que más me mueve, más que hacer pronósticos de qué va a pasar a nivel mundial, ¿no? Que también, porque la astrología mundial forma parte, ¿no?, de la astrología, pero también la astrología médica, la astrogenealogía, sinastría para ver grados de compatibilidad con personas, astrocartografía, hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, Ujú. poder entender también todo esto en un marco profundo y muy exhaustivo y muy profesional, a mí me parece fascinante, pero no todo el mundo, aunque sea algo que puedan aprender, va a ser para ellos, porque Ujú. requiere tiempo, esfuerzo, dedicación y mucha ilusión y mucha pasión. Entonces, si no te Y priorizas, trabajo. sí, pero Ujú. esto es como para mí, y yo he estado en la universidad y demás, y yo comparo y digo, vamos, es que esto es como 10 carreras de las demás que he hecho, ¿no? O sea, es como, no, no, es muchísimo más, y más horas, más estudios de todo, y esto para mí perfectamente una carrera de astrología podrían ser años y años estudiando. Ahora, depende de para qué lo quieras, claro, a lo mejor pues para 4 cositas básicas para ti, para los tuyos que quieras, pues ya es suficiente, pero esto es un viaje. Como siempre digo yo, el viaje del héroe es el viaje que tú empiezas y ya a donde quieras llegar. Es un trabajo que además me parece muy valiente porque, claro, está tan mal visto en algunos sectores de la sociedad que es como tienes que ser muy auténtico y muy saber lo que te gusta, lo que quieres y que te importe un poco lo que digan los demás, no, seguir tu camino, o sea, y tener la valentía de seguirlo. Me parece que soy muy valiente. Bueno, claro, yo me he tenido que confrontar a muchas personas de mi entorno cercano, más inmediato, incluso familiar, en cierta manera, porque claro, venir y hacer el cambio que yo he hecho para dedicarme realmente a lo que me gusta, a lo que me apasiona a un nivel pues que no tiene parangón, y eso que lo que yo estaba haciendo antes me gustaba, disfrutaba, se me daba bien, estaba muy bien posicionada y valorada y tenía muchas expectativas y muchas posibilidades reales de crecimiento, de expansión, de desarrollo dentro de todo ese sector, pero es que lo comparo y es a otro nivel, estamos hablando de otra frecuencia, estamos hablando de otro sentir y es algo mucho más nutritivo, más de alma, Ujú. ¿sabes? Entonces sé que es por ahí. Y yo tenía muy claro cuál era ese cambio. Y por eso también la vida pues me estaba diciendo de manera muy contundente y muy fehaciente que era por ahí y no era por otro lado. Entonces la vida me estaba parando tantas veces precisamente para indicarme que era el momento de hacer ese cambio. Claro, no quiero terminar esta enriquecedora entrevista sin preguntarte si tú de pequeña ya confiabas en la astrología, cómo te introdujiste, qué te llevó a ese gran cambio, si te puedo preguntar por ello, Sí, claro. claro. Eh, a mí siempre me ha apasionado el mundo del cosmos. De hecho, unos créditos variables que hice en bachillerato se llamaban, bueno, estaban relacionados con la astrología y había uno que se llamaba Hacia el universo y más allá. Es decir, que todo lo que era la astronomía me encantaba. De hecho, cuando hice la lista de las cosas a nivel de estudios universitarios que me gustaban, una carrera, ¿no?, que fui ahí apuntando era astronomía. Me encantaba el tema de la astronomía, pero claro, yo de números no es que sea mi fuerte, Ujú. ¿vale? De idiomas perfecto, muchísimos idiomas, mucha facilidad, etcétera, también por mi carta natal, pero todo lo que era más así como más encorsetado, más numérico, más de física, de química, esas cuestiones ya digo, entonces me atrae mucho el universo, el cosmos, el misterio, ¿no? Los planetas y todo esto, las estrellas, tal, pero no por ahí. Entonces, ya eso ya me indicaba a decir, bueno,
aquí el cosmos está presente, Ujú. pero no como astrónoma, sino como astróloga. Entonces, que bueno, de hecho, lo has visto hace un rato, el libro este rojo famoso, ¿no? De Linda Goodman de los signos del zodiaco, que ya estaba en la biblioteca de casa de mis abuelos, eh, ahí que valía 950 pesetas en aquel momento, que hay ahí el precio. Y nada, y yo lo leía y yo decía, wow, qué fascinante, qué guay, qué chulo, pero claro, yo pensaba, pues eso, lo que pensamos todos en un momento dado, pues astrología, 12 signos del zodiaco según has nacido y ya está, ¿no? O como la astrología china, que bueno, yo también me formé en su momento como astróloga de astrología china, y también era como, ostras, pues igual solamente tengo que ver estas 12 opciones, estos 12 sacos y ya está. Pero Ujú. a la vez que yo fui poco a poco profundizando y sobre todo a través de unos hechos muy contundentes que me pasaron en mi vida, que fueron accidentes graves, con unas consecuencias y unas secuelas físicas muy importantes, incluso con una experiencia cercana a la muerte, me fui literalmente y volví, ahí fue el entender que todo tenía una razón de ser, que pasó en un momento dado, ese día y no en otro momento de mi vida, y las partes que me dañé y el significado oculto también que había ahí, ¿no? Como más en segundo plano, como el motivo real de esos accidentes estaba ahí. Y claro, eso no lo descubrí en un día. Obviamente fue un proceso, fue un aprendizaje, una profundización, unos estudios, un asesoramiento, pero luego lo vi y dije, wow, es que es lo único que a mí me ha dado las respuestas a estas grandes preguntas y al comprender por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. A un nivel muy, muy exacto y muy sorprendente y muy revelador. Entonces, Ujú. por eso sé que funciona la astrología, porque la pongas a prueba como la pongas, funciona. Y te da em, esa explicación de ese reflejo que tú estás viviendo a través de un lenguaje abstracto, un lenguaje simbólico, pero te está hablando de una información muy concreta que aquí en el mundo material se plasma de una manera u otra. Mm. Entonces, para mí eso, pues el poder estar en paz con uno mismo, porque cuando te pasan cosas jiji, jaja, guays, está perfecto, pero cuando te pasan cosas más chungas, ¿no? Hay más dolorosas, más traumáticas, que por suerte yo no tuve traumas psicológicos, ni depresiones, ni nada cuando me pasaron mis accidentes, pero era, incluso me sirvieron como para empoderarme todavía más, de Ujú. decir, me ha pasado esto, no puedo caminar, no puedo hablar, no puedo comer, no me puedo mover, pues es como sí o sí tengo tal fuerza de voluntad y tantas ganas y tanto deseo de volverme a recuperar que era como de decir, yo decía, es que no sé ni de dónde saco las fuerzas, de dentro, pero era como un arroyo, no sé, como un chute de energía que yo digo, claro, y luego entiendes, digo, claro, Sol, Escorpio, conjunción Plutón, tal, Sí. claro, luego entiendes, digo, claro, si yo me crezco ante las adversidades, ante las crisis, ante el caer en el pozo, ahí es donde nos regeneramos los Ujú. Escorpio. Entonces, perfecto. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, porque me ha encantado lo que has dicho de que la astrología te dio una explicación a ese sufrimiento. Hoy en día creo que hay muchísima gente que sufre que no le encuentra un sentido, una explicación. Y claro, la astrología te puede ayudar mucho a ella. A mí me ayudó en un proceso difícil de mi vida el hecho de leer mi carta natal porque te ayuda mucho a autoconocerte. Pero como buena astróloga que eres, ahora te quiero preguntar si conoces alguna otra herramienta de autoconocimiento que no sea la astrología y que funcione también. A ese nivel de astrología no, porque también a veces se compara con el eneagrama, pero el eneagrama es mucho más sencillo, como más básico desde mi punto de vista. También me profundicé un poquito ahí, no tanto como con la astrología, pero para mí, o sea, como herramienta de autoconocimiento como tal y algo que sea como menos al azar, ¿no? Como que no sea tanto como una mancia, que sea algo como más de unas posiciones, algo como más rígido, más de decir, has nacido este día, Marte está en este grado, en este minuto, en este segundo, en esta posición de la casa, del signo respecto al resto de la carta. No he encontrado nada. Sí que también sé, y también yo como clienta y como estudiante o como curiosa de temas, pues pueden haber otras herramientas que te ayuden, pero no he profundizado lo suficiente todavía como para decir,
esto se puede equiparar a la astrología. Para mí, la astrología es la herramienta más poderosa que tenemos y como está viva, porque la astrología está viva igual que tu carta natal, incluso hasta una vez que falleces, tu carta natal sigue estando viva en cierta manera. Si a ti Ah, te sacan de la tumba y te cambian de cementerio, de lo que sea, eso también está reflejado. O mm, sea, imagínate, o incluso alguien, un artista que es famoso después de muerto, que ujú. dices, en su vida nadie le hacía caso. Y una vez que se muere, wow, sus pinturas, ¿no? Sus cuadros comienzan ahí a tener, o sus canciones, ¿no? Un efecto viral brutal, ¿no? Bueno, porque todo eso también responde, aunque tu avatar físico ya no esté, ¿no? Tal cual, pero hay como ese entramado energético todavía que está vigente, ¿no? Entonces aquí abrimos un campo de posibilidades que Ujú. si tu carta natal está viva, siempre hay muchísimas maneras de desplegar esa energía, esas posibilidades, y aunque te hagas una vez la carta natal, como tú siempre estás en constante evolución, yo, vamos, he mirado miles de cartas y la mía Sí. la he mirado, bueno, yo no sé cuántas miles de horas la he mirado y siempre sigues descubriendo cosas, Ujú. porque lo vas haciendo como desde diferente punto, desde diferente perspectiva, con todo tu bagaje, con toda tu experiencia y es fascinante ver cómo es como el redescubrir tu misma carta. Y Ujú. eso como astróloga es algo que, además como escorpiana, es como, wow, es que hay tantas capas y ya para romperte un poco las neuronas, te voy a decir que esta vez se sabe o no, la carta natal corresponde al horóscopo tropical, ¿no? La que Ujú. típicamente conocemos. Hay un horóscopo que es el tropical, el dracónico y el sideral. Y dentro de lo que sería El el tropical. tropical, si sacásemos como diferentes niveles de carta, podemos confirmar que hay más de 457 cartas más. Ostras. Ahora te he dejado, ¿eh, Pablo? Pero hay un montón entonces por descubrir todavía y por estudiar. Jolín. Claro, hay muchísimas capas, hay muchísimas cosas Por eso cuando a veces, incluso en clase de astrología, cuando hacemos capas, así como prácticas, ¿no? Sacando capas de las cartas, si una persona ha destacado mucho en su vida por algo, ¿no? O ha pasado algo como muy contundente, como muy categórico, eso tiene que estar reflejado en algún momento a nivel astrológico, ¿no? Entonces, si no lo encontramos a priori, incluso en una carta natal, ¿no? Decir, esta persona, no sé, ha destacado muchísimo por, no sé, por ser una persona que dentro de la sociedad ha sido un sex symbol, ¿no? Como un magnetismo, un carisma, un tal. Y a lo mejor luego ves la carta natal y dices, pues no sé, a primera vista, así rápido, pues tampoco veo esto que realmente me diga, ah, sí, sí, claro y directamente. Claro, porque hay que rascar más, Ujú. hay que bajar más al fondo del iceberg. Y Fíjate. luego te das cuenta de otras variables, de otros puntos de carta y dices, ya lo tengo, ahí. Y es algo, de hecho, ahora últimamente, pues la carta de Marilyn Monroe, ¿no? Que dices, bueno, Sol, Géminis, con Mercurio en Géminis, tal, bueno, con toda la carta que tiene, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, pues no sé, para ser tan sex symbol, ¿qué tiene No. esta mujer? Mm. Bueno, claro, es que tiene Venus en Aries en conjunción con la estrella Mira, que en un punto, bueno, en fin, tiene como una serie de cuestiones que dices, ah, ahí está. Ujú. Por último, me gustaría preguntarte si hay una relación entre la astrología y el tarot, porque yo me confundo mucho con todas estas prácticas. ¿Hay Ujú. alguna relación? A ver, se suele confundir tarot y astrología, pero son cosas distintas. Ujú. No niego que haya una cierta relación, incluso pues con cartas del tarot, con lo que sería como los arquetipos, ¿no? Astrológicos, pero funciona de manera muy distinta. Es decir, tarot sería como un oráculo, ¿no? Es decir, tú haces una pregunta o quieres tener una información y digamos como que desde esa intención, desde esa voluntad que estás tú haciendo esa pregunta, Mm. es como que lanzas al universo, ¿no? Al cosmos, mm, que te baje como esa información materializada en una carta o en Vale. varias cartas o en esa tirada. Em,
Y eso no quiere decir que no funcione, porque de hecho también hay como una rama de la astrología, que es la astrología horaria, que es un poco como oráculos. De hecho, antiguamente se utilizaba mucho porque la gente no sabía cuándo había nacido. Solamente tenían los datos o la posibilidad de hacer una carta natal la gente pudiente, la nobleza, los reyes, la gente de la iglesia. Entonces se hacían preguntas al astrólogo, ¿no? O qué va a pasar con mi hijo, qué me va a pasar a mí en este sentido, cuándo es el mejor momento de tal, o pues si me conviene esto o no. Y era como preguntar, ¿no? ¿Vale? Pero la astrología se basa más en no tanto de ahora mismo que yo te haga una pregunta, sino que utiliza esas posiciones de los astros en un momento dado para dar la información a lo que tú estás preguntando. Entonces no sería tanto a decir, venga, pues vamos a calcular ahora tu carta natal y mañana es otra. No, es esta porque has nacido en este momento o esta ruptura ha sucedido en este momento o esta operación sucedió en este momento y no en otro. Entonces es algo como que a lo mejor para gente escéptica es algo que le puede dar como más garantías y que Vale. no es algo tan esotérico, tan hierbas, tan alternativo, ¿no? Como tan Ujú. de frikis, entre comillas, ¿no? Ajá. Que no digo que el tarot no funcione y mira, yo tengo ahí una baraja de tarot de hace pues 20 años o más, no sé, hace mucho tiempo. No me dedico profesionalmente al tarot porque no es algo que me resuene en estos momentos. No quiere decir que a lo mejor en un momento dado pues pueda ser, pero de momento no voy Vale. por ahí ni tengo intención, pero no digo que no funcione. Pero Ujú. la astrología para mí tiene como a lo mejor una base más contundente para, para que alguien que es más aséptico, ¿no? Como más pragmático y más desconfiado, pueda entrar más Vale. fácilmente. Ujú. ¿Y crees en Dios, Anaís? En Dios creo en el sentido de, claro, ¿qué es para ti Dios, no? ¿Qué concepto tienes de Dios? Yo, para mí, Dios, pues bueno, es como un tipo de energía, ¿no? Como algo que es algo superior, pero no comulgo exactamente con la idea que nos han vendido desde la sociedad actual, desde la Matrix, de, bueno, ni de lo que ha pasado como dicen que ha pasado, Ujú. ni la devoción o la manera de conectar con esa religiosidad, con esas creencias, con esa ética, con esa moral, como nos han hecho creer. Vale. Entonces sí que creo que hay algo superior, que hay algo que, bueno, que es como esa fuente, esa monada divina, esa energía sagrada, celestial, superior, llámalo como quieras, esencia, alma, cada uno pues le pondrá el nombre que desee, pero difiero bastante de lo que nos han hecho creer que tiene que ser así y tenemos que actuar así frente a eso, porque si realmente fuese todo como explican, para mí no encajaría que quien habla y quien pone supuestas palabras de Dios en su boca, luego sean pederastas, por ejemplo, ¿no? Ujú. O por hablar de Sí, algo, o ¿no? cometan otros errores. O temas de abusos sexuales con otras personas y que estén como en esa oscuridad, ¿no? Vale. Entonces, entendiendo que todo es luz y sombra, obviamente, pero no, para mí es algo como muy chocante, ¿no? Ujú. Entonces, sí creo, pero no en lo que nos han dicho que es Dios. Ujú. Voy a dejar los enlaces a la formación de Anaís en la descripción porque me has parecido tan buena astróloga que, vamos, seguro que tus formaciones son súper buenas. Y por último, te quería pedir que le dejara un mensaje a la audiencia que cree que necesite escuchar. Pues yo les diría, como mejor consejo, que se intenten conocer a nivel muy profundo, entender quiénes son realmente, por qué y para qué. Y por qué están en este momento encarnados aquí, en esta 3D, en este mundo terrenal. Y, y que realmente hagan como esa inversión en Ujú. ellos mismos para poder conectar con el héroe interno que todos tenemos, para que de esa manera no haya nada ni nadie que sientan que pueden como hacerle sombra, en el sentido de soy así por y para algo y me permito ser, me permito expresarme, me permito vivir con todo lo que soy.
Y desde ahí seguro que uno va a poder alcanzar un mayor grado de felicidad y desde esa paz y desde esa felicidad y desde esa coherencia interna, yo puedo aportar más al mundo. Porque si queremos cambiar la humanidad, ¿no? Si queremos comenzar a hacer cambios a nivel colectivo, si queremos formar parte de este cambio de paradigma, el cambio empieza en uno. Y sin autoconocimiento y sin saber por qué y para qué te sucede lo que te sucede y cuándo te puede suceder para poderte preparar, para poderlo vivir de la mejor manera posible, es desaprovechar el tiempo que estamos aquí. Entonces, como tenemos un tiempo limitado, aprovechemos de la mejor manera posible para poder sacar ahí toda la energía que está deseando salir a flote para poder también entre todos, pues, venir a ayudarnos los unos a los otros y también luchar por lo que uno quiere, que por eso hemos decidido venir. Un mensaje muy potente para terminar, me encanta. Así que muchísimas gracias, Anaís, por aceptar la entrevista. Gracias a ti, ha sido un placer. Te quiero decir que creo que ha sido de las entrevistas que más cómodo me he sentido, que más he disfrutado. Estaba escuchándote y estaba disfrutando como un niño pequeño y te lo agradezco de verdad mogollón. O sea, por entrevistas como esta es por lo que me dedico a lo que me dedico. Pues muchas gracias y bueno, ha sido un placer, lo haces muy fácil, muy cercano todo, que eso también muchas veces ayuda. Yo también muchas veces he hecho otras entrevistas en otros sitios, pero esta ha sido muy guay. E incluso, claro, el tema es que hay tanta información que Sí. uno quiere resumirlo y es como, me hago a veces como ahí como el punto de abrumación, de decir, ¿cómo resumo esto y cómo lo digo de manera tan sintética? Porque a mí no me gusta como dar información muy superficial de la astrología, me gusta siempre como profundizar y ya mi Mercurio en Escorpio, ¿no? Habla ya de esa tendencia, de esa necesidad, de ese deseo de querer ir al fondo de las cosas, ¿no? Pero bueno, entiendo que obviamente pues hay que a veces sintetizar, que hay que resumir y que hay que hablar de cosas más sencillas antes de poder entrar en otros estados, ¿no? Más profundos. Pero bueno, si esto le ha ayudado a las personas para aplicarlo en su vida práctica, útil, si reflexionan acerca de todo lo que hemos hablado y sobre todo les ayuda para entender a otras personas, eso es fantástico, porque muchas veces uno está en choque, en lucha, ay, es que mi hijo es así, o mi marido, o mi mujer, o mi madre, o el padre de no sé quién tal, es como, bueno, sí, pero entiéndelo, entiende el por qué, no actúa porque sí per se, o sea, hay algo mayor, hay algo dentro de ellos que les mueve a desear unas cosas, a hacer las cosas de esta manera, a disfrutar con unas cuestiones y no con otras. Entonces, cuando tú entiendes realmente a la persona que tienes delante, todo cambia y todo puede mejorar. Y la afinidad, la conexión, el amor que puede surgir es mucho más auténtico, más verdadero, porque no es desde un enjuiciamiento. De hecho, un buen astrólogo nunca va a enjuiciar a alguien y yo, de hecho, he visto cartas de todo tipo y para mí no hay ninguna buena ni mala porque sí, sino que todas tienen su parte de luz, su parte de sombra y además también tengo también una manera bastante particular de siempre como ver el lado positivo de crecimiento, de oportunidad de toda carta natal, por muy chunga, entre comillas, que a priori pueda parecer, ¿no? Pero también ser muy clara, muy directa y muy sincera con todo lo que también puede estar ahí más en sombra y como de más oscuridad, ¿no? Entonces nos vamos a esos dos extremos de la oscuridad, entre comillas, que hay en cada carta natal que todas tienen, pero también toda la luz y todo el potencial que le podemos sacar. Así que como siempre digo y como siempre recalco a todos mis alumnos, es tú tienes la mejor carta que es posible para venir a hacer lo que tienes que hacer. Tú también me has hecho sentir súper cómodo y has sido súper cercana. Y también te quería decir gracias por la comprensión, porque hay gente que le entrevisto que dice, oye, pero no sé qué, o sea, como que no entienden que lleva tiempo montar todo esto, que no entienden, bueno, la dinámica, y tú has sido súper comprensiva y te lo agradezco de corazón. Pues un placer y bueno, seguro que te va muy bien en tu canal y aquí yo desde aquí te apoyaré en todo lo que pueda y que mucho ánimo y que bueno, que
se necesitan también espacios y programas también que puedan dar este tipo de información, este tipo de contenidos, también pues para que entre todos podamos tener más herramientas, más información a nuestro alcance y al final seamos más sabios y podamos descubrir más verdades. Y bueno, siempre es una muy buena alternativa para cada vez, y ya de hecho ya vamos astrológicamente también en un momento bastante importante hacia ello, y es dejar de lado todo lo que son los medios de desinformación oficial e irnos hacia una divulgación y una información mucho más verdadera, Auténtica, ¿no? auténtica, cercana e útil. Y, por supuesto, sin estar manipulada ni condicionada. Es decir, que al final un contenido auténtico, unos entrevistadores auténticos, o sea, es que no tiene comparación. O sea, al final aquí no estamos hablando de intereses ocultos, no estamos hablando de trapicheos sucios, ¿no? Para eso ya tenemos los políticos, los reyes y tal, ya con esto ya hemos cumplido ese cupo. Entonces vamos a crear algo nuevo, distinto, paralelo, alternativo y diferente, que para eso vienen los años que vienen. Y de hecho, bueno, tanto tú, yo y los que vayan a ver este vídeo, que tengan muy claro que en estos próximos años vamos a vivir unos acontecimientos a nivel astrológico súper armoniosos, súper positivos, que no vamos a volver a vivir en nuestra vida. O sea, lo vivirán otras generaciones, pero estos años que vienen son brutales. Hay Es que decir, aprovechar para disfrutar. aprovechemos sobre todo, ya no solo para disfrutar en el sentido de reconocer nuestro propósito, nuestra misión, lo que hemos venido a hacer y aportar. Aportar al mundo y aportar a esa sociedad. Y nunca lo vamos a tener tan fácil como ahora. Entonces, es ahora o nunca. Ahora ya no es momento de decir, pospongo esto, o ya lo haré, o sí, me gustaría hacer este cambio, pero no. Ahora es el momento de la verdad. Ahora es cuando tenemos todo en juego. Entonces, no hay que mirar a otra parte, y si tienes miedos, tienes inseguridades, tienes movidas, soluciónalas, toma responsabilidad, compórtate como un adulto, pero no estés aquí viendo el mundo desde un victimismo y desde decir, yo no puedo, o tal, o claro, pero si a mí si yo tuviese eso, o tal, o no. Aquí no estés en plan Sí, víctima. llorando lo que te falta, lo que no tienes, lo que tendrías que haber hecho. No, ahora es el momento de la verdad. Así que espabila, mueve el culo y tributa tu carta. Pues muchas gracias, Anaís. Gracias a ti.